El Pacto del Carbón y el Acero es la base en que se funda lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Pero, ¿por qué es importante el carbón y el acero para la economía europea? Hace millones de años, los bosques carboníferos se extendieron y dieron origen al combustible fósil, dieron la posibilidad de que se convirtiera en carbón mineral. El ser humano, sobre los recursos naturales, plantó civilizaciones, estados o naciones que se limitaron por fronteras, fronteras que decidían imparcialmente a quién le pertenecían o no los recursos naturales de ese territorio. Estos residuos fósiles y esta repartición es la causa o el factor detonante de la mayor cantidad de guerras que ha vivido la humanidad. Específicamente, el carbón y el acero hicieron posible la revolución industrial y el ascenso de Europa hasta convertirse en el continente de imperios dominantes a nivel global, como lo fue Inglaterra, Francia y Alemania, a partir de la riqueza de una región en específico, la región de Alsacia y Lorena, que es donde estaba la mayor cantidad conocida en esa época de carbón y acero. Debido al nivel superior que le otorgó la revolución industrial al continente europeo, a Inglaterra, Francia y Alemania, posteriormente estas tres naciones, en pro de su poderío mundial, se repartirían los recursos naturales de África en un tratado en Berlín, en la Conferencia de Berlín de 1884. El carbón y el acero son el origen de todas las armas del mundo, y aunque el carbón y el acero dinamizaron la historia y aportaron al avance de la humanidad mediante el desarrollo social, también es causante de gran parte del efecto invernadero. Pero la pregunta es, si los recursos ya se habían repartido en el Tratado de Berlín, ¿por qué habrían inconvenientes posteriores entre los países europeos? En la batalla de Sedan se firmaría un tratado en Versalles en el cual los alemanes someterían a los franceses, humillándolos y quitándoles las regiones repartidas de los recursos naturales en África. Posteriormente, después de terminada la Primera Guerra Mundial, Francia sometería y humillaría a Alemania, quitándole las regiones en el nuevo Tratado de Versalles. Sin colonias y entregamos las minas de carbón a los polacos y a los franceses. Sometidos a una imperiosa fuerza, pero sin abandonar por ello nuestra, ante la increíble injusticia de las condiciones. ¡Hable más alto! El gobierno de Alemania declara que está dispuesto a firmar. Al iniciar la Segunda Guerra Mundial, con la invasión de los alemanes a los franceses, nuevamente los alemanes les arrebatarían los territorios de Alsacia y Lorena. Es importante resaltar que una vez invadida Francia por parte de los alemanes y recuperada Alsacia y Lorena por parte de los nazis, fue ahí donde se planteó el proyecto bélico en base a la producción masiva de armamentos con las bases de carbón y acero más grandes del mundo, y se inició con la puesta en marcha de la política expansionista que acabaría abarcando toda Europa a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Después de los resultados de la guerra y la gran cantidad de muertos en Europa, las condiciones económicas que ésta dejó, y en vista de que Estados Unidos y Rusia estaban a un nivel muy superior en materia de armamento debido a la trágica invención de la bomba atómica y al sometimiento de Alemania por parte de los rusos y al sometimiento de Japón por parte de los estadounidenses, Japón, totalmente noqueado por estos salvajes actos de barbarie, decide entregarse en manos de Washington. Los europeos decidieron reconstruir
su nación, reconstruir su continente en las bases, en la premisa de ser conscientes de su inferioridad a nivel mundial y que ya no eran parte del imperio más grande a nivel global. Nuevamente Inglaterra, Francia y Alemania podrían disponer de las regiones de Alsacia y Lorena como se vio en 1884 en Berlín. El miedo latente de toda Europa de una posible guerra, de una posible tercera guerra mundial, desató que se creara una nueva Europa con unas bases sólidas que imposibilitaran la guerra, por lo que el canciller de Alemania, que anteriormente había mostrado el remordimiento del pueblo alemán ante la masacre a que sometió Europa, propuso lo siguiente. Primero, no se podrá volver a explotar los recursos ni establecer relaciones que condenen a un pueblo a la miseria, porque son esas situaciones de inferioridad entre los pueblos lo que producen las guerras. Era de golpe, ni según una única propuesta. Se construirá mediante hechos concretos que crearán una solidaridad de facto. Y segundo, viendo que el canciller alemán vio la necesidad de Europa de una garantía de no volver a los días de la guerra, estableció que el detonante siempre fueron los territorios de Alsacia y Lorena, por lo que debían ser repartidos de manera justa entre las naciones, para que Europa pudiera renacer y sostenerse ante el mundo después del ridículo tan grande de la guerra y recuperar la moral europea con una garantía. Por lo que se propuso que Francia y Alemania coordinaran su producción de carbón y acero, dos industrias esenciales para ambos países. El canciller creía que esta regulación haría la guerra materialmente imposible y sentaría las bases para toda una Europa verdaderamente integrada y pacífica. Partiendo de esta idea, Francia y Alemania Occidental crearon la Comunidad Europea del Carbón y el Acero.